En primer lugar quiero agradecerles a todos por la concurrencia. Bueno, soy profesor de historia. Ahí está la profesora Carrizo, que fue mi profesora en el profesora de Salta. Sí. Responsable. Y bueno, también voy a ser profe de geografía y estoy actualmente desarrollando mi tesis en la Universidad Nacional de Santiago del Estero acerca de las clases subalternas, ¿cierto? Acerca principalmente de los movimientos de resistencia ciudadana y social que se dieron acá en la provincia de Salta entre el año 1970 y 1976, haciendo foco en el animanazo. Entonces, como a mí me interesan estos temas de ejercer la ciudadanía de otra manera, y bueno, además estudio historia, me interesa, me llamaba la atención tratar de traer ese pasado que parece tan lejano y estático al presente y ver de qué manera nosotros podemos desarrollar mucho mejor nuestra ciudadanía y formar parte de la construcción en un primer momento de la propuesta política salteña acá en la provincia y en un segundo momento de contribuir a una nación argentina más inclusiva. Es por eso que yo hoy traje esta ponencia para hablar brevemente de cómo se manifiestan las clases subalternas, que ya voy a explicar más o menos qué es esto y cómo podemos contribuir nosotros a manifestarnos junto con ellas, reconocernos como clase y participar en la construcción de un Estado provincial más inclusivo, en donde se escuchen todas nuestras voces y lo mismo a un nivel nacional. Si ustedes se fijan, el título de esta ponencia, de esta breve ponencia, es Participación Ciudadana Subalterna y Criminalización de la Protesta Social. Son dos categorías conceptuales, a la vez analíticas, que nos van a servir a nosotros para analizar nuestra realidad hoy en día y también para contribuir a ser ciudadanos más fuertes y más participativos. Bueno, yo aquí en esta diapositiva puse nuevos y viejos actores. Primero yo les quiero explicar qué es esto de las clases subalternas. Las clases subalternas se denominan a todas aquellas clases que fueron históricamente o que hoy en día son dominadas por clases dominantes, vale la redundancia, ¿cierto? Entonces, dentro de clases subalternas hoy entraría todo lo que es el movimiento obrero, ¿no es cierto?, con todas sus reivindicaciones, etcétera, etcétera, el movimiento por la lucha de género, los movimientos que tienen que ver con cuestiones educativas. Nosotros sabemos bien, todos pertenecemos a instituciones educativas, y movimientos estudiantiles, que eso es lo que nos incumbe a todos, ¿no es cierto? En realidad, todos estos movimientos que yo acabo de nombrar pertenecen a movimientos de clases subalternas, y eso es lo que vamos a hacer foco nosotros. Lo que yo quiero que quede claro es que estas clases subalternas, tanto de estudiantes, como mujeres, como docentes, como obreros, existieron desde siempre, desde la creación de nuestro Estado Nacional. Es decir, que no es nada nuevo, por ejemplo, que hoy los chicos de la UNSA tomen el rectorado, que no es nada nuevo, por ejemplo, que los chicos en Chile ya llevan más de 2 años de lucha por una educación pública y gratuita. Eso existió siempre, digamos. Y eso, desde mi punto de vista de haber buceado un poco en lo que es la historia argentina, es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Tenemos que participar de esa manera en un proyecto de nación. Entonces, las clases subalternas existieron siempre, hoy y siempre. Y las medidas que se tomaron en torno a esta incomodidad de las clases subalternas también fueron las mismas siempre. Cuando la gente se manifiesta, ustedes vieron qué es lo que pasa. Acá lo más recordado es la noche de las tizas de los docentes, no sé si se acuerdan. Cuando alguno debe haber tenido un familiar docente o algo, mi madre era docente, fue a la plaza y vivió la represión de ese entonces, ¿cierto? Entonces, cuando la gente muestra su descontento, lo primero que se hace es llamar a las fuerzas de control por represión del Estado para que rápidamente normalicen la situación. Esa es otra cuestión. Ustedes deben haber escuchado en la televisión a muchos políticos, inclusive los que tienen algo de conocimiento de historia, pueden darse cuenta que hay a personajes que se los llaman los restauradores del orden, ¿no es cierto? O lemas como paz y progreso, ¿no es cierto? Son el tema de orden, de control, de no permitir el caos, muchas veces tiene que ver con silenciar a la sociedad, ¿no? Porque que haya orden no quiere decir que las cosas estén bien. Siempre hay quienes ganan y quienes pierden. Entonces, en ese sentido es en donde yo hago hincapié en las clases subalternas, y que a lo largo de la historia argentina siempre existieron, y que el Estado, para normalizar la situación, siempre reaccionó de la misma manera. Y eso tiene que ver también con lo que se trabaja acá desde la seguridad. Entonces, en esta diapositiva dicen nuevos y viejos actores.
Las clases subalternas existieron siempre, como yo les dije. Las fuerzas de seguridad también existieron siempre. Hacia 1910, para el centenario de la Revolución Argentina, aquí ya habían llegado muchísimos inmigrantes. Se podía contar de los 8 millones de argentinos, por lo menos 4 millones eran inmigrantes, y llegaron con ideas comunistas, socialistas, anarquistas, que hicieron explotar en ese centenario toda la oposición social y el descontento que había, con excepción de algunos gobiernos. La gente que llega al poder pierde su interés de clase una vez que toma el poder y pasa a gobernar por intereses económicos. Ese es otro problema que hay en Argentina, porque la economía prima sobre la política. Entonces, cada vez que se habla de problemas políticos, etcétera, etcétera, en realidad tenemos que ver a qué parte del poder económico responde ese político. Es decir, que los problemas políticos que podemos tener nosotros como pueblo quedan relegados por los problemas económicos que tenemos como nación y que tienen los pequeños grupos. Acá esta cuestión que es importante sería la cuestión del Estado Nacional Argentino, que es lo que yo le venía comentando. Es decir, el Estado Nacional, como un todo sistémico, cuando ve alguna anomalía en una de sus partes, trata de controlarlo rápidamente. Y es así que se van reprimiendo cualquier manifestación social de cualquier índole. Paso a la segunda. ¿Se va a entender hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Y acá está, en cuanto a lo que yo les comentaba, la historia se repite, es decir, esto es de vieja data. Las manifestaciones sociales, desde 1910 hasta ahora, intensificándose con Perón y luego después, aunque los libros de historia no traten mucho durante la dictadura, nosotros tenemos protestas, huelgas, paros, los paros que se establecieron en la época anterior a Perón en lo que vendría a ser la década infame. Estaba el paro Mateo, el paro de ir y boicotear las máquinas, etc. Y bueno, y algo que es nuevo y que surgió acá en Salta en Mosconi, son los piquetes. Que los piquetes, y esto es algo nuevo que vamos a tener nosotros, los piquetes serían como una nueva forma de participar en la ciudadanía. Y yo siempre que hablamos de esto, yo doy el mismo ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. Muchas veces a esas personas que cortan una calle, que nos hacen enojar porque no podemos llegar al trabajo a tiempo, que nos hacen perder tiempo, etc., no son unos vagos y mal entretenidos como piensan todos. Ya en 1880 Julio Argentino Roca hablaba de vagos y mal entretenidos, que eran los gauchos. Ahora se habla de los piqueteros como vagos y mal entretenidos. Yo les cuento lo que cuento siempre, digamos. Cuando me estaba formando como profesor de historia en el profesorado de Salta, nosotros tenemos una lucha de más de 15 años en el profesorado de Salta del Centro de Estudiantes para que nos amplíen las aulas, ¿no es cierto? Para que nos refaccionen los baños, para que haya agua, etc. Y para que al principio de todos los años, al principio se inscriben más de 150 personas por carrera y entran en cursos que son para 60 personas. Entonces, claro, entonces esas otras 60 personas que quedan afuera terminan abandonando, ¿no es cierto? Entonces eso es un problema de que el profesorado se creó. Entonces nosotros a raíz de esta lucha hacíamos notas, la elevamos a la Dirección General de Educación Superior, después la elevamos a Rectoría, etc. Seguíamos la jerarquía de notas, ¿no es cierto? Pero eso por 5 años ya te cansa. Y que te digan que lo van a hacer y no lo hacen año tras año, año tras año, año tras año. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que manifestarnos en la avenida Entre Ríos, ahí queda el profesorado Entre Ríos de Siria, y tuvimos que cortar la calle. Yo no sé quién se enteró de esa manifestación, pero 2 horas antes ya estaba en infantería. Entonces, si bien nosotros no éramos piqueteros, no éramos los vagos y los mal entretenidos, no nos quedó otra para hacernos escuchar que tomar esa medida de fuerza, digamos. No sé si se entiende. Es decir, uno puede seguir los canales normales para participar en la modificación de la institución, pero muchas veces no se llevan el apunte, digamos, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con lo más importante de esto. Las manifestaciones sociales, cualquiera sea sus manifestaciones de cualquier índole, sirven para construir y participar en el modelo de país. No quiere decir que esté mal. Son formas nuevas de participación ciudadana. Cuando a alguno le tocan el sueldo al grupo docente, supongamos, ¿no es cierto? Que le van a bajar el sueldo, etc. Esa gente sale a manifestarse porque de otra manera no puede cambiar las cosas. No sé si se entiende. Esa es otra manera de modificar nuestra realidad, no solamente con el voto. Nosotros no participamos políticamente con el voto únicamente.
también lo hacemos participando y tomando ciertas medidas para que los que nos guían de alguna manera puedan llegar a cambiar las cosas para moldarse a nuestros intereses. Y eso existió desde siempre. La otra vez hicimos también una charla que tenía que ver con seguridad y llegamos a este punto, otro punto importante. Dice, el Estado controla las manifestaciones subalternas argumentando lo siguiente: restablecer el orden, las leyes, respetar la Constitución, ¿cierto? Nuestra Constitución, como ustedes sabrán, avala el derecho a la protesta. Cualquiera de nosotros como ciudadanos puede protestar si está en disconformidad con alguna medida del gobierno, ¿no es cierto? Pero eso choca con otros derechos, como por ejemplo de la libre circulación en el caso de los piqueteros. Y ahí voy a hacer otra salvedad y voy a pasar a la otra diapositiva, que es la que más me interesa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una Constitución del año 1853 de base liberal, ¿cierto? Esa Constitución es la que nos dice que nosotros tenemos derecho a manifestarnos, a protestar. Pero ¿qué es lo que nos dice esa Constitución? Que nosotros vamos a manifestarnos y protestar en el lugar donde no molestemos a nadie, ¿no es cierto? Ahí en ese rinconcito donde vos no molestás a nadie, ahí te vas a manifestar. Pero eso a nosotros no nos sirve de nada, ¿no es cierto? Porque ahí no nos van a escuchar. Entonces, para empezar a cambiar un poco nuestra realidad, nosotros nos tenemos que dar cuenta de esa falencia de nuestra Constitución liberal y empezar a pensar nuestra manera de participar en la ciudadanía de otra manera, desde otro punto de vista. Aquí está, reformular la noción de Estado, repensar la función de la fuerza de seguridad hoy sin olvidar su historia. Por eso, ¿qué quiero decir? Que así como la historia está llena, aunque ustedes saben, también desaparecidos, la dictadura, etc., está llena de páginas negras, digamos, nuestras fuerzas de control social hoy son diferentes, o por lo menos intentan serlo, ¿no es cierto? En esta manifestación que yo les digo, si bien la infantería tuvo 3 horas antes, digamos, no nos agredieron físicamente ninguno, sino que más bien estaban ahí controlando esa protesta, ¿no es cierto? Controlando que nadie se había herido. Y yo pienso que esa es una de las principales funciones de nuestra fuerza de seguridad hoy en día, ¿no es cierto? No reprimir, sino tratar de controlar, que es muy diferente. Muchas veces como recién hablamos de la cuestión de la inseguridad, ¿no es cierto?, que era una sensación, muchas veces la gente dice, bueno, están ocurriendo muchas calamidades, muchos robos, mucha violencia, pongamos 4.000 policías más en las calles, que seguro así se va a solucionar la cuestión, ¿no es cierto? Sería algo lógico, digamos. Pero en realidad lo que se hace ahí es engrosar la metodología de control del Estado, es decir, hacer más policías, ser más represivos para que cuando haya ebullición social se pueda controlar todo de una manera más fácil. Lo que yo planteo desde acá es tratar de capacitar a esa fuerza de seguridad para que en vez de reprimir, controle, ¿no es cierto? Y esto a la vista de que nosotros como ciudadanos podamos participar de manera más libre de nuestra construcción provincial y nacional. Eso sería todo.